¿Qué harías cuando la tierra seca se niega a dar frutos y el sol no tiene compasión? Cuando la fuerza de tus manos no alcanza para acallar el hambre de tus hijos. En la vasta y polvorienta llanura mexicana, un jornalero se desplomó con las rodillas en la tierra rajada, sus ojos llenos de una desesperación que muchos conocen, pero pocos sobreviven. Esta es la historia de un hombre que, al borde del abismo, no miró hacia abajo, sino hacia arriba. El jornalero se desplomó con las rodillas en tierra rajada. Miró a sus hijos temblando de hambre, pero levantó los ojos al cielo. Es el relato de cómo una pizca de fe puede mover montañas, de cómo la honestidad y la humildad pueden abrir puertas que el dinero jamás podría, y de cómo, en el lugar menos esperado, un acto de bondad se convierte en el milagro que cambia no solo una vida, sino a toda una familia y una comunidad. Prepárate, porque esta historia te va a conmover y te hará reflexionar. ¿Ya te sientes identificado o intrigado? Déjanos un comentario y dinos qué harías tú en su lugar. Su nombre era Diego, un hombre de apenas 30 y tantos años, con la piel curtida por el sol y el alma marcada por la lucha. Era un jornalero, de esos que se levantan antes que el gallo para ir al campo y no regresan hasta que la luna está alta en el cielo. Su vida era una repetición agotadora. El sudor que empapaba su camisa, la tierra que se metía bajo sus uñas, el peso de las herramientas y el constante zumbido del hambre. Había soñado con ser mecánico de niño, de arreglar coches y sentir la satisfacción de hacer algo tangible. Pero las deudas de su padre y la necesidad de ayudar a su madre lo obligaron a dejar la escuela y a dedicarse a la tierra. Ahora sus únicas herramientas eran la pala y el azadón, y su taller era el surco interminable de una parcela ajena. Cada tarde, al regresar a la pequeña choza de adobe que llamaba hogar, veía la carita de sus dos hijos, Sofía y Luis, de 5 y 3 años, y sentía un dolor punzante en el pecho. No solo era el cansancio físico, era la impotencia de no poder comprarles ni un dulce, de ver sus ojitos tristes cuando la comida escaseaba. Su esposa Elena hacía milagros para estirar el poco dinero que ganaba, pero a veces la miseria era más grande que cualquier esfuerzo. La esperanza de un futuro mejor se sentía como un lujo que no se podía permitir, un sueño que se desvanecía con cada amanecer. Una mañana, el sol golpeaba con una furia inusual. Las nubes, que parecían de adorno, no traían alivio alguno. El campo, agrietado, se burlaba de los esfuerzos de Diego y los demás jornaleros. En ese día particularmente brutal, mientras cavaba una zanja, escuchó el sonido de un motor potente. Un auto de lujo, un Mercedes-Benz G-Class negro y reluciente, se detuvo en el camino de terracería. De él bajó un hombre, alto, con gafas oscuras, barba bien cuidada y un semblante serio. Vestía ropa casual, pero de una tela que gritaba «dinero». Era obvio que no era de ahí. El hombre se acercó a los jornaleros, que lo miraban con desconfianza. «¿Podrían ayudarme? Me quedé sin gasolina. La reserva de la camioneta parece no funcionar bien», dijo con un acento que no era de la zona, pero sonaba educado. Los otros jornaleros, temerosos de que fuera un mafioso o un rico excéntrico, se apartaron, murmurando. Pero Diego, con la honestidad de un hombre de bien, se levantó, se limpió las manos en sus pantalones y se acercó. «Claro que sí, señor. Aquí tenemos unos bidones para el agua. Podemos llenarlos en el pueblo», respondió con una voz cansada pero firme. El hombre le entregó una billetera. «Toma, por favor. No te preocupes por el dinero, solo tráeme lo que puedas y quédate con lo que sobre». La billetera era de piel fina, y Diego, al abrirla para ver el billete, no pudo evitar notar la tarjeta de crédito platino y la licencia de conducir con el nombre José Luis Valdés. El nombre no le sonaba a nada, y la tarjeta era algo que solo había visto en películas.
Diego le dijo a un compañero que esperara al señor y se fue a buscar gasolina. El rico, mientras esperaba, observó el trabajo de Diego y notó algo inusual. La honestidad en sus ojos, el esfuerzo que ponía en cada golpe de pala. No era el miedo o el servilismo que solía ver en los ojos de los demás, sino una dignidad que lo hizo reflexionar. Mientras Diego regresaba, la noticia del auto de lujo se había esparcido por todo el pueblo, como si un ovni hubiera aterrizado. Cuando Diego regresó con los bidones llenos de gasolina, el hombre rico estaba sentado en una piedra, observando el horizonte. Diego le entregó la gasolina y, antes de que el hombre pudiera decir algo, le devolvió la billetera. «Señor, aquí está, no le falta nada, y aquí está su cambio», dijo extendiéndose unos billetes. El hombre, José Luis, se quedó boquiabierto. En sus años de éxito había visto de todo: la adulación, la envidia, la codicia, pero nunca un gesto tan simple y puro como este. «Pero te dije que te quedaras con lo que sobrara», dijo con una leve sonrisa. Diego, con la dignidad que solo un hombre que se ha ganado la vida con su sudor puede tener, respondió: «Señor, mi padre siempre me enseñó que la única riqueza que uno se lleva es la de su corazón. Mi trabajo es trabajar, no pedir limosna. Lo único que le pido es que tenga un buen viaje». José Luis miró a Diego a los ojos y vio la verdad. No había bajezas ni segundas intenciones. Era solo un hombre honesto, de esos que parecen cada vez más raros en el mundo. El hombre rico no pudo evitar sentir una profunda admiración por ese jornalero. Mientras llenaba el tanque, le preguntó sobre su vida, sobre sus hijos y sobre sus sueños. Diego, sin saber que hablaba con una de las personas más influyentes del país, le contó sobre su familia, sobre su amor por la mecánica y sobre la tristeza de no poder darles a sus hijos la vida que merecían. José Luis escuchó atentamente, como si la historia de Diego fuera la más fascinante del mundo. Al despedirse, el hombre le estrechó la mano con una firmeza inusual y le dijo una sola cosa: «No te preocupes, amigo. A veces las cosas buenas llegan cuando uno menos las espera». Y se fue, dejando a Diego con una sensación extraña de esperanza y de incertidumbre. La tarde, en lugar de traer paz, trajo una ola de chismes. La noticia del Mercedes-Benz se había corrido como pólvora. Los vecinos, curiosos, se acercaron a Diego para preguntarle qué había pasado. Él, con la sencillez que lo caracterizaba, les contó la historia. «Era un señor de la ciudad que se quedó sin gasolina, nada más», dijo restándole importancia. Pero la gente no creyó que fuera nada más. Al día siguiente, una camioneta de la televisión local llegó al pueblo. Un periodista, con micrófono en mano y una cámara en el hombro, se acercó a Diego. «¿Usted es Diego, el jornalero que ayudó a José Luis Valdés?», preguntó. Diego, confundido, respondió: «Sí, soy yo, pero no sé quién es ese señor». El periodista se sorprendió. «¿En serio no lo conoce? Es el dueño de Valdés Motors, una de las empresas automotrices más grandes de México. Y también es el dueño de un equipo de fútbol profesional. Es uno de los hombres más ricos e influyentes del país». La noticia le cayó a Diego como un balde de agua fría. Se sintió mareado, como si el sol le hubiera afectado la cabeza. Él había tratado a ese hombre como a un igual, un simple ser humano necesitado de ayuda, sin saber que era alguien tan importante. Su mente viajó a la conversación que tuvieron. Las palabras de José Luis: «No te preocupes, amigo», ahora tenían un peso totalmente diferente. La incredulidad se apoderó de él. ¿Cómo era posible? Se preguntaba si había hecho lo correcto al devolverle el dinero, pero en su corazón sabía que sí. La noticia de la honestidad de Diego y su encuentro con uno de los hombres más ricos de México se extendió más allá del pueblo. Su nombre y su rostro aparecieron en los noticieros locales
y en los periódicos. De repente, Diego no era solo el jornalero, era el héroe anónimo que había conmovido a José Luis Valdés. Las llamadas de periodistas y curiosos no paraban. La gente del pueblo, que antes lo veía como uno más, ahora lo miraba con una mezcla de admiración y envidia. Algunos lo felicitaron con sinceridad, pero otros murmuraban que ya no iba a trabajar, que se iba a volver un flojo y que se había ganado la lotería. Para Diego, la fama repentina no era un regalo, sino una carga. El peso de las expectativas era abrumador. Se sentía incómodo, como si llevara una camisa que no le pertenecía. La paz de su vida simple se había roto. Su esposa, Elena, trataba de mantener la calma, pero incluso ella estaba preocupada. El dinero seguía siendo escaso y la atención de los medios no les daba de comer. Su conflicto interno era profundo. ¿Debería aprovechar esta fama para pedir ayuda? ¿O debería mantener su dignidad y seguir trabajando con sus propias manos como siempre? Se sentía en la cuerda floja, dividido entre la necesidad de su familia y el orgullo de su trabajo. La gente esperaba algo de él, un cambio, una historia de éxito, pero él solo quería una vida normal. Una tarde, mientras Diego y Elena cenaban frijoles y tortillas, el teléfono de la casa de un vecino, donde a veces recibían llamadas, sonó. Era un número desconocido. La voz al otro lado era la de José Luis Valdés. «Diego, soy José Luis. Vi lo que ha pasado y lamento el revuelo. No era mi intención», dijo con un tono de disculpa. Diego, nervioso, no sabía qué responder. José Luis continuó. «Quiero darte las gracias de una forma que sea más significativa. Me enteré por tu historia de que te gusta la mecánica y me impresionó mucho tu honestidad, tanto que quiero hacerte una oferta. Quiero que vengas a trabajar conmigo en Valdés Motors, no como un simple empleado, sino como un aprendiz, para que puedas desarrollar tus habilidades. Y no te preocupes, el salario será suficiente para que tu familia viva sin preocupaciones. Es una oportunidad para que construyas el futuro que siempre quisiste para tus hijos, para que no tengan que pasar por lo que tú pasaste». La oferta le cayó a Diego como un rayo. Era la oportunidad de su vida, la respuesta a sus oraciones. Pero también era una prueba. Aceptar significaba dejar su pueblo, su vida, su gente. Significaba dejar de ser el jornalero para ser el protegido del millonario. Un dilema moral lo invadió. ¿Sería un traidor a sus raíces? ¿O sería un hombre sabio que aprovechó una oportunidad única para su familia? Esa noche, Diego no pudo dormir. La oferta de José Luis Valdés era un eco constante en su cabeza. Miraba a Elena, que dormía a su lado, y a sus hijos, acurrucados en su pequeño petate en un rincón. Se preguntaba, ¿qué es lo correcto? Por un lado estaba la vida que siempre conoció, el sudor de cada jornada, el orgullo de ganarse el pan con sus propias manos, el calor de su tierra y la familiaridad de su gente. Pero esa vida también significaba la incertidumbre, la falta de comida en la mesa, y el dolor de no poder comprar un par de zapatos nuevos para sus hijos. La oferta de Valdés era una puerta a un futuro que parecía de fantasía. Un trabajo en la ciudad, un sueldo digno, la posibilidad de que sus hijos fueran a la escuela y no tuvieran que pasar hambre nunca más. Era la oportunidad de convertirse en el mecánico que siempre soñó, un sueño que había enterrado hace años. Se sentó en el patio, bajo el manto de estrellas, y sintió el peso de la decisión. Le daba miedo el cambio, el qué dirán. ¿Dirían que se vendió? ¿Que olvidó de dónde venía? Pero de repente, una idea clara y rotunda se instaló en su mente. La verdadera honestidad no estaba en rechazar una ayuda por orgullo, sino en aceptar una oportunidad por amor a su familia. Su padre siempre le había dicho que la mayor riqueza no eran los bienes, sino la felicidad de los que amas. La oportunidad de Valdés no era caridad,
sino un reconocimiento a su valor, a su forma de ser. Era un regalo de la vida por un acto de bondad. Tomó su teléfono viejo y con el corazón latiendo a 1000 por hora, marcó el número. Su voz, firme pero emocionada, sonó en la oscuridad. «Señor Valdés», aceptó. «No por mí, sino por mi familia, por la oportunidad que les está dando a mis hijos». El cambio fue drástico. Dejó el campo y se mudó con su familia a un pequeño departamento en la ciudad de Monterrey, cerca del taller de Valdés Motors. Para Sofía y Luis, el asfalto y las luces eran un mundo nuevo, lleno de ruidos y olores distintos. Al principio se sentían extraños, como peces fuera del agua, pero la sonrisa de Diego, más amplia y sincera que nunca, les daba seguridad. En el taller, Diego demostró su valía. A pesar de su falta de educación formal, su habilidad innata con las herramientas y su dedicación eran evidentes. No le temía al trabajo duro, y su honestidad seguía siendo su brújula. Los otros mecánicos, que al principio lo miraban con curiosidad y un poco de recelo, pronto se dieron cuenta de que él no era un advenedizo, sino un verdadero maestro de su oficio. José Luis Valdés lo visitaba a menudo, no como un jefe, sino como un mentor. Le enseñaba sobre los motores modernos, la tecnología y la gestión de un taller. Diego, como una esponja, absorbía todo el conocimiento. Su transformación no fue solo en su trabajo, sino en su espíritu. Ya no era un hombre con los hombros caídos por la miseria, sino uno con la espalda recta, lleno de propósito. El dinero que ganaba le permitía darles a sus hijos una vida que él solo había soñado. Comida suficiente, ropa nueva, un hogar seguro y, lo más importante, la oportunidad de ir a la escuela. Cuando recibía una llamada de su madre, se enorgullece de contarle los avances de sus hijos, de cómo estaban aprendiendo a leer y a escribir. Su historia, la de un jornalero que se convirtió en mecánico, se había convertido en un faro de esperanza en su pueblo, demostrando que la honestidad y la fe son más poderosas que cualquier adversidad. Con el tiempo, Diego se convirtió en un pilar en Valdés Motors. No era solo el empleado que un día conoció al jefe, era el mecánico más confiable y respetado de todo el taller. Los demás lo buscaban para pedirle consejos, no solo sobre motores, sino sobre la vida. A pesar de los elogios y de su éxito, Diego permanecía el mismo hombre humilde del campo. Seguía vistiendo de forma sencilla, hablaba con la misma sinceridad y nunca se olvidaba de su pasado. Su verdadero reconocimiento no venía de los medios de comunicación, sino de las sonrisas de su esposa, el brillo en los ojos de sus hijos al hablar de la escuela y la admiración genuina de sus compañeros de trabajo. José Luis Valdés, al ver su progreso, lo reconoció públicamente en un evento de la empresa. Diego es el ejemplo vivo de que el talento sin honestidad no vale nada, dijo el magnate en su discurso. Él no es un héroe por lo que hizo, sino por la persona que es. Nos ha enseñado a todos que la verdadera grandeza se encuentra en la sencillez del corazón y en el trabajo duro. Diego, sonrojado por la atención, se levantó y agradeció con un simple gesto. Sabía que su historia era más que la suya propia. Era la historia de todos los que, con dignidad y sudor, luchan por un futuro mejor. Sus viejos amigos del pueblo, al ver sus fotos en el periódico, no sentían envidia, sino un orgullo profundo. Ese es nuestro Diego, decían, el que nos enseñó que el cielo es el límite para el que tiene un corazón limpio. Unos años después, con Diego ya ascendido a jefe de taller, el Departamento de Recursos Humanos de Valdés Motors le informó que un nuevo empleado se uniría a su equipo. Era un hombre mayor, con la mirada cansada y las manos ásperas por el trabajo. Diego, al ver el expediente, sintió un escalofrío en la espalda. El nombre era Ricardo Montero.
Era el mismo hombre que hace años le había negado un pedazo de tierra para sembrar. El mismo que lo había humillado una vez frente a otros jornaleros, diciéndole que su destino era morir en el campo sin nada que heredar. Ahora, por una mala racha de negocios, Ricardo había perdido casi todo lo que tenía y con vergüenza buscaba trabajo en la ciudad. Al reconocer a Diego, su rostro se puso pálido. Esperaba burla, venganza, un despido inmediato. Pero Diego, con la calma y la nobleza que ahora lo caracterizaban, le extendió la mano. «Bienvenido, Ricardo. No te preocupes, aquí somos una familia. Te voy a enseñar todo lo que sé». Ricardo no pudo contener las lágrimas. La ironía del destino era brutal. El jornalero al que había despreciado ahora era su jefe y su única esperanza. Diego, al ver su dolor, se dio cuenta de que su éxito no era solo suyo, sino de la honestidad que había sembrado en el pasado. Su acto de bondad, que había beneficiado a un millonario, ahora le permitía ayudar a alguien que le había hecho daño. Fue un acto de perdón que cerró el círculo de su historia y le demostró a Ricardo que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en la bondad que se da. La vida de Diego, el jornalero que se desplomó con las rodillas en la tierra seca, había dado un giro de 180 grados. Ya no tenía que levantarse al amanecer con el miedo de que no hubiera suficiente para comer. Sus manos, que antes estaban llenas de llagas por la pala y el azadón, ahora manejaban herramientas de precisión con la misma destreza y pasión. Sus hijos, Sofía y Luis, crecieron con la certeza de que el estudio y la dedicación eran la clave para un futuro mejor. Se habían convertido en niños felices, llenos de sueños, sabiendo que el hambre era solo una historia de su pasado. El pequeño departamento en la ciudad se había transformado en un hogar cálido y lleno de amor, un santuario construido sobre los pilares de la honestidad y la humildad de su padre. Diego y Elena, ahora con menos preocupaciones, dedicaban su tiempo a cuidar de su familia y a ayudar a los demás. La gente de su pueblo natal lo veía como una leyenda viva, no por el dinero que tenía, sino por el corazón que nunca cambió. Su historia era la prueba de que, incluso en la más profunda desesperación, un acto de bondad puede ser el comienzo de una nueva vida. Su éxito no se medía en billetes, sino en la paz de su alma y en la felicidad de su familia. El jornalero que miró al cielo y se entregó a la fe había encontrado su milagro, y ese milagro era él mismo. La historia de Diego no es solo el relato de un hombre que se levantó de la miseria, sino una poderosa lección de vida. Nos recuerda que en un mundo donde el éxito a menudo se mide por la cantidad de dinero que se tiene, la verdadera riqueza reside en la integridad de nuestro carácter. Nos enseña que la humildad no es debilidad, sino una fuerza que abre puertas. Que la honestidad, incluso en los momentos más difíciles, es la semilla de la que brotan las oportunidades. Nos muestra que la fe, la de un hombre que se desplomó en el campo y miró al cielo, es una brújula que nos guía a través de las tormentas. La suerte de Diego no fue un golpe de fortuna, sino la consecuencia de sus valores. En cada uno de nosotros hay un jornalero que lucha por un sueño. Lo que esta historia nos invita a reflexionar es que la diferencia entre quedarse en el suelo y levantarse no está en la cantidad de billetes que uno tiene, sino en el tamaño de la honestidad que uno lleva en el corazón. Y así, la historia de Diego llega a su fin, no con un punto final, sino con una puerta abierta. La de un hombre que, en un acto de fe, demostró que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la paz del corazón. De aquel jornalero, agobiado por el sol y la miseria, solo queda el recuerdo de una lucha que ahora sirve de inspiración.
Su vida se convirtió en un faro para su comunidad, una prueba de que, si uno se mantiene fiel a sus valores, el universo conspira a su favor. La historia de Diego no es un cuento de hadas, es un testimonio de la vida real, de que los milagros existen, pero que a menudo son el resultado de la honestidad más simple. Su legado no es solo para su familia, sino para todos nosotros, recordándonos que las semillas de la bondad, plantadas con humildad, siempre dan los frutos más dulces. Y ahora, después de haber conocido la increíble travesía de Diego, nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la historia de este jornalero que, con su honestidad y su fe, logró transformar su destino y el de su familia? ¿Crees que, como él, un simple acto de bondad puede abrir puertas insospechadas? Déjanos tu comentario abajo y comparte esta historia con alguien que necesite un poco de inspiración. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verte en la próxima historia.